Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien de aquel lado. Y este día les voy a presentar un video totalmente distinto y de otros temas que a los que están acostumbrados a escucharme. Es decir, voy a hablar de la primera regla de este libro, 12 reglas para vivir, libro que leí el año pasado. Fue tan interesante lo que encontré en este libro que tomé un cuaderno y empecé a hacer anotaciones. Y estando en una reunión de amigos hace unos meses atrás, justo tenía mi cuadernito y no sé cómo salió el tema, saqué el cuadernito y empecé a leer mis anotaciones. Y había uno de ellos, estaba Héctor, estaba Manuel, estaba Daniel, éramos todos hombres. Y estaba Sergio. Sergio decía, ¡qué bueno, qué bueno! Seguí leyendo. Y estuve como media hora explicando lo que había leído y a todos les parecía sensacional. Así que, como les pareció sensacional esto que había leído del doctor Jordan Peterson, voy a hacer un resumen aunque sea de la primera regla. En primer término, Jordan Peterson es un profesor de Canadá, de Toronto, de psicología, que ha escrito varios libros, entre ellos 12 reglas para vivir y el segundo libro Más allá del orden, los más importantes. Después tiene otros libros más, pero los más importantes desde mi punto de vista son esos dos. ¿De qué habla la primera regla? La primera regla habla de enderézate y tira los hombros hacia atrás. Y empieza hablando de la importancia del estatus social en las personas y de la jerarquía de la dominación. El mundo es como es, no como uno quiere que sea. Existen jerarquías y empieza a hablar de las langostas. Las langostas existen, según los estudios o según lo que dice este libro, hace 350 millones de años aproximadamente, y solamente las langostas macho, dominantes y fuertes eran las que se apareaban, lo cual tiene que ver con la teoría de Darwin. Los seres vivos compiten por la supervivencia y la reproducción. Todo se basaría en eso. Entonces, esas langostas más fuertes eran las únicas que iban a esparcir sus genes e iban a generar descendencia. Las langostas hembra no se iban a aparear con las langostas débiles. ¿Y eso cómo se generaba? Bueno, si una langosta era mucho más grande que la otra, con pinzas más fuertes, se acercaba una langosta macho más pequeña y la langosta más pequeña huía directamente. Ocurría a veces que las langostas eran parejas, entonces hacía una especie de combate o de muestra a ver quién era más superior, y si una vencía a la otra o parecía mejor que la otra se iba. Y cuando era parejo, empezaba el combate, que podía terminar en una derrotada y otra ganadora, una que quedaba severamente lesionada o una de las langostas sobrevivía y la otra moría. Si una langosta quedaba lesionada o era derrotada, el cerebro de esa langosta, que se autopercibía, por así decirlo, fuerte y que podía competir con la otra, se volvía más pequeño, o no más pequeño, se transformaba en un cerebro de una langosta menos dominante, menos fuerte, menos alfa. Y ese cerebro jerárquico sigue existiendo. Es decir, la langosta que había perdido no se iba a acercar nunca más a las langostas dominantes y no iba a intentar aparearse nunca más. Algo similar que ocurre hoy en día con los seres humanos. Ejemplo, si tuviste una crianza donde en tu casa no te dejaban hacer nada, donde estuviste todo el tiempo bajo la sombra de alguien, donde si hacías algo te iban a criticar, o si en la escuela te molestan permanentemente y no podés salir de eso, o si en el trabajo permanentemente te hostigan y no te animás a defenderte o la pasaste mal, tu cerebro se va a empezar a acostumbrar a tener una jerarquía social o una jerarquía de dominación menor y tu estatus va a caer. Y se sabe, y está escrito en este libro, que las personas de mayor estatus social o los individuos, ya sea en animales también, en los chimpancés y en otros animales, tienen mayores niveles de serotonina y los de menor jerarquía social menores niveles de serotonina, y estos menores niveles se asocian a menor felicidad, mayor dolor, que es en la materia que a mí esto me tocó porque yo me dedico al tratamiento del dolor musculoesquelético, mayor ansiedad, mayor enfermedad y menor esperanza de vida.
Hoy en día en el consultorio yo escucho muchas personas con estos problemas. Por eso recomiendo enfáticamente la lectura de este libro. Me parece extraordinario. No es un simple libro de autoayuda como muchos piensan. Es un libro extraordinario que sirve para las personas y a mí me sirve como médico para ayudar a los pacientes. Es decir, el tema de no saber enderezarte y no saber imponerte y saber decir la verdad y lo que uno piensa y marcar tu territorio incide en tu esperanza de vida y en tus enfermedades, porque genera un estrés crónico con elevación de cortisol, lo cual aumenta tu riesgo de tener cáncer, aumenta tu riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, aumenta tu posibilidad de tener adiposidad y grasa corporal, disminuye, si sos, por así decirlo, joven, tu capacidad de encontrar una pareja que te dé bolilla, es decir, un montón de cosas. Jordan Peterson, no sé si en este capítulo, pero en sus podcasts, habla de que tenemos que tener la capacidad de ser peligrosos, y lo habla un poquito más en este caso del hombre. El hombre tiene que ser de alguna forma peligroso y no ejercer, salvo necesidad, su peligrosidad. Saber controlarlo. Eso es la realidad de un hombre desarrollado. De un hombre que puede ser peligroso y agresivo, pero que elige no serlo. No hay ninguna virtud en ser indefenso. No hay ninguna virtud en ser indefenso. Sí, no hay que ser indefenso, hay que ser fuerte y hay que saber controlarlo. Incluso Jordan hace una referencia bíblica y habla del principio de Mateo a este respecto, ¿no es cierto? Dice, porque, Mateo 25-29, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, habla incluso la Biblia de la jerarquía de dominación y de la necesidad de ganar tu propio estatus. Habla de la necesidad de que cuanto mejor seas, mejor te va a ir en todo. Bueno, hasta aquí este podcast. Si les gustó, denle me gusta, hagan su comentario y podría terminar diciendo la frase de Mirta Legrand, es decir, el primer capítulo de Peterson dice más o menos lo que dice Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan.